Hola chicos y chicas, gente creativa, bienvenidos al canal, soy Danay y les invito a acompañarme en un nuevo vídeo. Este es un vídeo en colaboración con la tienda Pandahal Celeb, tienda donde pueden encontrar una gran variedad de materiales para hacer bisutería, para trabajar con cuerdas, joyería y reloj, belleza, cuidado personal y también material para hacer manualidades, que ya saben qué es lo que me gusta a mí. Aquí les muestro un set que trae dos troqueles, este que estoy mostrando de una casita y este otro que es otra casa un poco más grande que hay que armar por piezas. En el vídeo de hoy estaré haciendo una decoración para Pascua y voy a montar las dos casitas y voy a hacer una especie de pueblito. Aquí debajo en la cajita de información dejaré los enlaces a los productos y también el enlace a la tienda. Y me pongo ya manos a la obra. Comenzaré armando unas casitas hechas con este troquel, que es muy fácil, simplemente troquelar. El troquel es de buena calidad, troquela muy bien y simplemente hago los dobleces. Es como una pequeña caja en forma de casita. Una vez tengo los dobleces, lo que queda es poner un pegamento, preferentemente que pegue rápido, ya sea cinta de doble cara o cualquier pegamento que rápidamente permita formar la estructura de la cajita. ¿Ven cómo queda? Voy a estar pegando con Tacky Glue. Pongo el pegamento en las pestañas. Esta es muy fácil de montar. Me gusta mucho porque es ideal para añadir como decoración en un árbol de Navidad. Ya tengo armadas dos casitas y una idea es troquelar otra vez con otro papel las zonas del tejado para agregar ahí las dos aguas con un papel diferente y así le da un toque especial. A continuación paso a armar la casa más grande. Las dos casas vienen en un mismo set que pueden encontrar en la tienda Pandahal Celeb. Primero hago los dobleces. Para armar la casa hay que tener dos piezas de la fachada y la trasera de la casa y dos piezas del lateral y el tejado, que son los dos troqueles que tengo ahora sobre la mesa en el lado derecho. Hay que tener dos piezas recortadas. Voy a estar pegando con cinta de doble cara para que se fijen lo antes posible. Y ahora toca montar las piezas una al lado de la otra. Simplemente es ir pegando todas las pestañas, ahora las dos pestañas que unen el tejado. Próximamente estaré subiendo al canal un vídeo donde estaré armando esta casa y lo explicaré todo con más detalle.
No se me ha grabado esta parte, pero les explico cómo la he hecho. La chimenea simplemente es cortar el troquelado, doblar las patitas que quedan debajo hacia afuera y luego la parte de arriba hacia el centro, y se coloca así en el tejado. Una vez colocada la chimenea, se comienzan a poner las tejas. Y las tejas tienen muchas variantes para ponerse. Por ejemplo, puedes ponerlas todas unas sobre otras, pero yo quiero que queden alternadas, así que voy a poner esa primera que tiene las conchitas de los bordes sin terminar de recortar, y luego una segunda que tiene las 4 ondas recortadas, y así quedan las tejas superpuestas, no queda una sobre otra de la misma forma. Solo voy a poner 4 filas y ya estará listo el tejado de uno de los lados. Y ahora empiezo a añadir el resto de decoraciones. Voy a poner aquí unas tejas. He cortado una de las ondas porque así queda exacto a la medida de la caída del techo. Y así no se nota el borde de la fachada con el borde del techo. Las tejas hacen de embellecedor. Estoy pegando solo la parte de arriba de la teja, no toda la conchita, porque luego voy a añadir otras decoraciones que voy a pasar por debajo. Para hacer la puerta he utilizado la combinación de 3 troqueles. Este para hacer el fondo, este otro, le he sacado los bocados que se pueden hacer con el troquel que tiene muchos circulitos, y así queda la decoración de la puerta. Este conjunto trae varias figuras, un corazón, un semióvalo, un troquel que corta unos listones, y con ellos se pueden hacer diferentes decoraciones en la puerta de la casa. Voy a poner al lado de la puerta una ventana. El troquel te da la posibilidad de cortar también el interior para hacer la forma de ventana, por lo que yo voy a añadir unos rectángulos amarillos para que hagan juego con la puerta. Y a continuación voy a poner unas columnas a ambos lados de la fachada.
En los laterales voy a añadir ventanas y estas ventanas tienen hojas, que son estas piezas que están en los laterales. Yo suelo pegar las hojas solamente en el borde interior que está más cerca de la ventana y así luego puedo levantar un poquito las hojas y no quedan planas pegadas a la pared. Ya he pegado las ventanas del otro lado y la puerta trasera. Para hacer la puerta de atrás he utilizado la combinación de estos tres troqueles. Listas las casitas hechas con los troqueles de la tienda Panda Hall Celeb, comienzo a montar todas las decoraciones para Pascua. He usado como base un pedazo de madera y ahí voy a colocar todas las decoraciones. Así que manos a la obra. Y ya está lista la decoración para Pascua. Si les ha gustado esta idea, recuerden que los troqueles de casitas los pueden encontrar en la tienda Panda Hall Select.
Esta es una colaboración con esta tienda y les agradezco mucho que hayan pensado en mí para probar estos troqueles tan chulos que me han gustado mucho y tienen muy buena calidad. Combinando troquelados, figuras recortadas, se puede armar una decoración bien chula. Si les ha gustado, recuerden regalarme un dedito arriba, comentar, compartir con gente creativa y si no lo has hecho te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita si deseas que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Debajo en la cajita de descripción del vídeo encontrarán los enlaces a la tienda y sus redes y también los enlaces a los productos recibidos. Les agradezco mucho la compañía y me despido por hoy con la esperanza de un nuevo encuentro. Chao.